Buenas tardes, mi nombre es Daniel Alberto Arcebeck de la Maestría en Economía del Sector Público. Para la asignatura Teoría y Políticas de Desarrollo Regional, presentaré el libro Nuevas Rutas hacia el Bienestar Social, Económico y Medioambiental del Segundo Foro Bienal de Estudios del Desarrollo. Para empezar, esta obra pertenece a la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo. Tiene como coordinadores a Mirna Limas Hernández, que es doctora en Integración y Desarrollo Económico, maestría en Economía Regional, economista, líder responsable del Cuerpo Académico de Estudios Regionales en Economía, Población y Desarrollo, corresponsable del proyecto del Observatorio de Violencia Social y de Género, integrante de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo y de la Red Internacional de Análisis y Evaluación de Políticas Económicas y Sociales. De igual forma tenemos a Adrián Rodríguez Miranda, que es doctor en Integración y Desarrollo Económico, economista y magíster en Economía, coordinador del Grupo de Investigación en Desarrollo Local y Regional del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, co-coordinador del Núcleo Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo Territorial y de la Red Temática de Estudios del Desarrollo de la Universidad de la República, coordinador de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo. La presentación de este libro, como les había dicho, pertenece a la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo a través de la organización del Simposio Estudios del Desarrollo, Nuevas Rutas hacia el Bienestar Social, Económico y Medioambiental, el cual correspondió a su segundo Foro Bienal de Estudios del Desarrollo celebrado dentro del tercer Congreso Ciencias, Tecnologías y Culturas del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Planteó un diálogo abierto y multidisciplinario para abordar los actuales procesos de desarrollo enfocado en América Latina. Este libro se divide en 3 secciones, empezando con la primera, que se titula Repensando modelos y políticas de desarrollo. En esta se presentan varios trabajos, empezando con Nelson Villarreal. Él discute sobre nuevas formas inclusivas de ciudadanía y mercado para el desarrollo, analizando la complementariedad de propuestas como la renta básica, el emprendedurismo inclusivo y las empresas autogestionarias. Sofía Bosa analiza el impacto de las barreras para arancelarias sobre el comercio agropecuario de los países en desarrollo. Finalmente, Isaac Sánchez y Rosa García estudian la relación entre crecimiento económico y las instituciones, en particular los derechos de propiedad, la calidad gubernamental y el tipo del sistema político. La segunda sección se llama Bienestar, Derechos y Desarrollo. Aquí Mirna Limas y Lourdes Zambutia reflexionan sobre la importancia del acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación, desde una perspectiva de derechos y desarrollo humano. Gemma Durán y Ángeles Sánchez plantean el reto urgente de pensar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, junto con el derecho a la alimentación, como parte de una misma estrategia. Pablo Galasso y Violeta de Vera ponen el foco en el énfasis en el análisis de las redes informales de cuidados en Europa, en particular en el papel de las mujeres mayores. Por último, Pablo Martín y Juan Sánchez cuestionan la visión tradicional que posiciona al automóvil como un elemento de mayor bienestar general para analizar en qué medida el éxito social del automóvil ha terminado volviéndose en contra de la propia sociedad. Por último, y en la tercera sección denominada El desarrollo desde las regiones, Paulina Sánchez y Daniela Alvarado, en el caso chileno, ponen en evidencia la necesidad de considerar la diversidad microempresarial de los distintos países y regiones,
de forma de reorientar adecuadamente los instrumentos de apoyo y políticas públicas para las microempresas. Lea Manet reflexiona sobre las diferentes perspectivas y enfoques que tratan de explicar la importancia de la dimensión regional del desarrollo en un contexto de transformaciones globales de la economía, para entender y analizar las especificidades y procesos que ocurren en los espacios regionales y que influyen en la organización del territorio. Por su parte, Marcio Caneiro do Reis discute sobre las representaciones del desarrollo en disputa y cómo impactan en la construcción de estrategias de desarrollo local, distinguiendo entre el énfasis en la inserción en redes globales de intercambio mercantiles y las estrategias que se centran en las redes sociales como promotoras de nuevas lógicas rectoras diferentes a las del mercado. Por último, Valdete Boni y Clebre Bossetti reflexionan sobre la categoría de campesinado y agricultura familiar como alternativa al modelo productivista dominante en la perspectiva del desarrollo agrícola, analizado para Brasil. Algunas de las perspectivas de desarrollo rural que son impulsadas por organizaciones representativas de agricultores de base familiar. Como podemos analizar, el contenido de este libro es muy extenso, dado los temas que presentan los diferentes autores. Por cuestiones de simplicidad, vamos a ir discutiendo acerca de los temas que van presentando estos autores e ir vinculándolos con las MIPYMES de México y sobre todo de la península de Yucatán. Vamos a poder tomar algunas de las ideas de estos autores para que quizás nosotros más adelante podamos plantear políticas públicas que se adapten y que sirvan para el bienestar de la sociedad en la península de Yucatán. Otro artículo que podemos analizar es el de Isaac Leobardo Sánchez, que se titula México, crecimiento económico regional y su marco institucional. Él nos cuestiona acerca de que si las instituciones de alta calidad son la causa de la prosperidad o bien son la consecuencia de la misma. Esa es la pregunta que él se hace. Ya que, según la teoría que él maneja, el que nosotros tengamos buenas instituciones determina la inversión y el crecimiento económico del país o de la región. Menciona que buenas instituciones, particularmente los que definen los derechos de propiedad, la calidad gubernamental y el tipo de sistema político, se traduce en aumentos de la productividad de los factores. Y esto redunda en un aumento de la actividad económica y prosperidad de la región. Entonces él maneja o presenta etapas para realizar dos aclaraciones. La primera, él dice que en los mercados se requieren instituciones, ya que no se crean, se autorregulan, se autoestabilizan o se autolegitiman. Existen por lo menos tres tipos de instituciones de mercado que permiten corregir los fallos del mismo, que son los derechos de propiedad, la calidad gubernamental y el sistema político. Es un tema que en microeconomía del sector público son indispensables. Nosotros sabemos que para que las empresas funcionen, los derechos de propiedad deben estar bien definidos, ya que ninguna persona que pueda haber una falta de seguridad y estabilidad en el sistema económico del país va a invertir.
Los empresarios solo tienen incentivos para acumular, innovar y crear riqueza cuando tienen control sobre el rendimiento de sus propiedades. Si ese control existe, el incentivo es poco nulo y no podrá generarse y sostener el crecimiento. En cuanto a la calidad gubernamental, igual se menciona que el derecho productivo requiere de una administración pública que minimiza la distorsión y fomente el espíritu empresarial, todo lo cual permite maximizar los beneficios que son la base de una sociedad sana. Si la calidad gubernamental contribuye a crear un clima de estabilidad y evita con ello conflictos que resultan peligrosos, por ejemplo el desvío de recursos de actividades fundamentales, entonces esa buena calidad de gobierno permite reducir las fallas de coordinación entre los agentes sociales para distribuirse de forma mutuamente beneficiosa los excedentes. Y por último, él cuestiona de que ¿será que es en esta circunstancia la democracia o autocracia? ¿Cuál de los dos es la adecuada? Él indica que el mejor sistema político para promover el desarrollo es uno de carácter democrático, aunque hay sus excepciones como el caso de China, pero pues no son la regla. Las democracias provocan que las tasas de crecimiento de largo plazo sean más predecibles. Las democracias también producen gran estabilidad a corto plazo y responden de mejor forma a los choques críticos, así como el que tengamos una democracia entrega mejores resultados distributivos. Y ese hasta en el análisis de las microempresas se recalca el hecho de que las políticas públicas que genera el gobierno y el seguimiento que éste debe darles para obtener beneficios en cuanto a los apoyos o instrumentos que ellos facilitan para las MIPYMES son muy importantes, porque si no tienen calidad, al final de cuentas solo son recursos desperdiciados y no es el objetivo de la inversión de tiempo y recursos de parte del gobierno, sino que aumente el bienestar de la sociedad. En el caso de la península de Yucatán, cuando se analiza por medio de su especialización productiva, son pocos los municipios y los sectores económicos que son estables a lo largo del tiempo. Dentro de los que podemos mencionar como estables está el comercio, tanto al por mayor como al por menor. En el transcurso de un estudio de 15 a 20 años, tienen niveles de especialización muy altos. Hay otros que tienen un nivel de especialización medio y otros que tienen muy bajo. Pero en el caso de algunos que tienen muy bajo puede ser por la disponibilidad de los recursos que ellos tienen en el territorio, porque algunos en su mayoría son recursos minerales y de extracción del suelo. Sánchez, como podemos ver, aborda ese tema tan tocado en el análisis del desarrollo regional para el marco institucional, y es muy importante retomar y ir mejorando todo ese conocimiento, todo ese marco institucional, para que al final de cuentas nosotros podamos generar un beneficio para la sociedad, tomando en cuenta sus características únicas de cada región, cada país o cada microrregión donde se quiera aplicar o se quiera obtener un beneficio. Pasando a la siguiente sección de bienestar, derechos y desarrollos, podemos abordar un tema muy interesante para estos tiempos, que es el cambio climático y derecho a la alimentación, dos retos urgentes para la economía mundial,
tema expuesto por Gemma Durán Romero y Ángeles Sánchez Díez. El cambio climático, la pobreza y el hambre constituyen unas de las mayores preocupaciones a nivel global, tanto por sus costes actuales como futuros. Y es que no basta con diseñar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático exclusivamente como problema ambiental, sino que éstas han de considerar entre sus objetivos el derecho a la alimentación, la reducción del hambre y el logro de la seguridad alimentaria. ¿Cómo es que nos impacta el cambio climático y el hambre en los grupos más vulnerables? Es sabido que en muchas de las situaciones adversas que afronta la humanidad, los grupos vulnerables, gente de escasos recursos, son los más afectados. Y es que los países en desarrollo son los que se ven más afectados por el cambio climático, al ser muy dependientes de la naturaleza y de los servicios proporcionados por los ecosistemas, asumiendo un coste muy elevado derivado de los daños provocados por la variación del clima. De hecho, la población más pobre es la más vulnerable a los desastres naturales derivados del cambio climático y otros factores ambientales. A esto le sumamos que dicha población suele asentarse en lugares expuestos a los cambios del clima. Se encuentran en condiciones económicas precarias y no cuentan con capacidades ni financieras ni técnicas para hacer frente al riesgo de cambio climático. Sus posibilidades de desarrollo futuro y de reducción de la pobreza y seguridad alimentaria quedan mermadas. Es grande el contraste con personas que sí poseen recursos. Ellos pueden hacerle frente a cualquier cambio climático recurriendo a seguros privados, utilizando quizás sus ahorros y salvaguardando su consumo diario, cosa que las personas de escasos recursos no tienen acceso a eso. Y es que la población radica en las zonas rurales, por lo general se ve más afectada por el cambio climático, sobre todo en los países en desarrollo. En este caso, las mujeres y niños son los más afectados. Entre el cambio climático y la seguridad alimentaria y nutricional se interrelacionan. La disponibilidad de alimentos se ve condicionada, entre otros elementos, por los niveles de producción en los mercados locales, nacionales, el acceso al agua, la capacidad de importación del país y los stocks de alimentos existentes. Esta es una situación que nosotros podemos ver en carne viva, y es que si bien no es una afectación climática, nosotros con la contingencia que vivimos en el mes de abril del 2020 por una pandemia, podemos ver que los más afectados, como menciona Durán, son las personas de escasos recursos, personas que viven al día, campesinos, que su única fuente de recursos es vender el poco excedente que llegan a consumir. Poco excedente que se merma por los mismos cambios del clima. El aumento de las temperaturas afecta, crea sequías más largas, más difíciles de afrontar, y en países o regiones como el caso de México, donde no se cuenta con una infraestructura para hacer frente a esos problemas, sí entramos en un problema en cuanto a asegurar ese derecho a la alimentación de todos los ciudadanos del país. Y es que no solo por cuestiones puramente climáticas existe esa falta de seguridad
alimentaria o falta de acceso al derecho de la alimentación. Y es que últimamente se han visto la generación de nuevos biocombustibles para que nosotros evitemos esa contaminación, pero que resulta contraproducente, ya que estos combustibles se extraen del maíz o las oleaginosas, y para producirse esos insumos se necesita tierra que no se puede usar para sembrar otros producción para consumo humano, aparte del gran problema de que compiten por el agua. La producción de maíz dedicado para biocombustibles y maíz dedicado para consumo humano compiten por el agua, y al final de cuentas va a prevalecer el que tenga mejor retribución. ¿Qué genera esto? Genera que pequeños campesinos estén siendo desplazados a tierras menos productivas, o directamente pasan de ser productores de alimentos a trabajadores asalariados, y en muchas ocasiones en condiciones precarias. Por eso es que la accesibilidad a los alimentos se ve afectada a través de los efectos que tienen los mercados de alimentos, los precios, los niveles de ingreso de los agricultores y la productividad laboral. Retomando el punto que Durán menciona, el cambio climático puede contribuir al incremento de la brecha de productividad entre los pequeños y los grandes agricultores, tanto así que los primeros cuentan con menos recursos para adaptarse al cambio climático. En los países desarrollados disponen de más recursos para poder estabilizar la oferta, tanto por el desarrollo de infraestructura que minimizan los efectos de las estaciones, invernaderos, regadío, como por la mayor facilidad para financiar de una forma estable la importación de los alimentos. En el caso de los países en desarrollo, las zonas retiradas con agricultura de supervivencia disponen de poca infraestructura para salvaguardarse de la estacionalidad climática. Y es que en el caso de, si nos volvemos a enfocar en la península de Yucatán, al analizar el sector de agricultura, pesca, ganadería, el sector primario de la península de Yucatán, de manera histórica, de 1999, en un análisis de 1999 hasta el 2015, el 75% o hasta el 86% de ese sector no está especializado, ni siquiera una especialización media, sino tiene una especialización baja o nula, lo cual nos deja en claro lo que dice en Durán, de que en países como el de nosotros en desarrollo, la falta de infraestructura, de financiamientos, hace que no podamos competir con el cambio climático y por ende no podamos asegurar ese derecho a la alimentación de la población que vive de eso. Abordando la tercera parte de este libro, en el tema el desarrollo desde las regiones, podemos abordar el trabajo de Lea Manet, que se titula Desarrollo endógeno y nuevas formas de organización de la producción en las economías locales. Ella definió que el territorio juega un papel activo en el proceso de desarrollo que incluye los aspectos históricos, culturales y sociales, y que están en la base de este modelo específico de organización productiva. Y es que existe una continua interacción entre los actores económicos y sociales que a su vez están inmersos en un constante proceso de transformación económica y social. Esta nueva propuesta de desarrollo endógeno se sustenta en la acumulación de capital físico y humano a escala local, posibilitando formas más flexibles de producción en los procesos de crecimiento y cambio estructural.
Y estos nuevos modelos de organización productiva ofrecen un mayor protagonismo de los sistemas productivos locales, donde los empresarios, organizaciones, instituciones, sociedad civil y la cultura crean un espacio de entendimiento. El desarrollo regional viene interpretado no como el resultado de la decisión óptima de la localización industrial por parte de las grandes empresas interregionales, sino como la actuación de las empresas locales eligiendo producciones más apropiadas. Esta capacidad de flexibilidad y adaptación productiva está regida en gran medida por la innovación, el uso de recursos locales, tales como mano de obra especializada, capital acumulado, empresarialidad local y conocimiento específico sobre el proceso de producción. Esta configuración de sistema productivo local puede ser una estrategia para la permanencia en el mercado de las pequeñas unidades de producción, cuyo objetivo no es únicamente competir con las grandes empresas, sino contribuir a mejorar las condiciones económicas y sociales de los entornos territoriales, sobre todo los locales. Y es que si nos volvemos a referir a las micro, pequeñas y medianas empresas en el desempeño económico y en la organización industrial, ellos tienen una capacidad de adaptación, flexibilidad para adecuarse a los cambiantes coyunturas socioeconómicas. De hecho, por eso tiene características que definen a las MIPYMES, es que tienen una alta tasa de natalidad y mortalidad y rotación en cuanto a las actividades que conllevan, porque muchos, como son empresas familiares de subsistencia, entonces si en este sector económico no funcionó, cambian a otro, a comercio, a sector terciario, vender servicios. Entonces ellos tienen esa adaptabilidad frente a esas perturbaciones económicas, y es lo que Manet menciona, y por eso es que ella sugiere estas propuestas donde el desarrollo endógeno se sustenta en la acumulación de capital físico y humano, pero a escala local. Entonces, esto siendo más flexible en la producción, en los procesos de crecimiento y cambio estructural. En el caso de la península de Yucatán como región, sí se puede ver ese cambio de un sector a otro en un análisis de cada 5 años. Se puede apreciar cómo van pasando sobre todo las microempresas de un sector a otro, a diferencia de las empresas de mayor tamaño como las pequeñas y sobre todo las grandes, que esas se mantienen en un mismo sector económico a lo largo de toda su vida.